Bienvenido, gracias por tomar su tiempo una vez más para estar con nosotros, la Misión Bíblica Bautista La Verdad, y para los que estén conectados tal vez de Cañete, la Misión Bíblico Bautista Los Pilos. Gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros otra vez. Si tiene nuestro himnario, le invito a buscar el 165. Si no lo tiene, me puede escribir y tal vez le envío una copia de alguna forma. Pero 165, Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, luz que alumbra mi andar. Guíame, Señor, aquí, que tu amor pueda mostrar. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Seguimos con un himno nuevo, si no me equivoco, el himno número 45. 45, la cruz solo me guiará. No me cuelgue antes de terminar la predicación, no me cuelgue, tenemos algunos anuncios importantes acerca del regreso a las reuniones. Bueno, algunos saben, estamos entrando a cuarentena ahora aquí en San Pedro de la Paz, así que no podemos tener reuniones presenciales ahora, pero cuando se termine esta cuarentena, si es que no cambian las reglas, sí, y lo voy a comentar al final después de la predicación. Pero el himno número 45, la cruz solo me guiará. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella al mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor
La cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Tal vez estos dos himnos no tienen muchísimo que ver con la enseñanza, pero tienen algo que ver, ¿cierto? La palabra de Dios debería ser nuestro guía y la cruz debería guiar nuestros pasos, debería afectar las decisiones que tomamos. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 para nuestro estudio, nuestra enseñanza hoy. Diría esta mañana, pero no sé si algunos están escuchando tal vez en la tarde, tal vez me están escuchando en un día que no sea domingo. Lo bueno y también a veces lo complicado de esta predicación digital es que usted puede verlo cuando usted quiera. Aunque siempre da ánimo ver todos reunidos, aun si solo conectados por internet, a la misma hora, a las 11 de la mañana el domingo. Pero aquí en Mateo capítulo 16, nos encontramos en la siguiente vida o el siguiente evento en la vida de Jesucristo. Los últimos eventos que hemos visto en la vida de Jesucristo han servido un solo propósito. Han demostrado que Jesús es Dios, que tiene poder infinito, que puede hacer cualquier cosa, curar cualquier enfermedad, sanar cualquier mal, salvar a cualquier persona. La evidencia es innegable. Los discípulos por seguro ya creen en Dios, creen que Jesús es Dios, pero muchas personas religiosas de ese día no creían aún. En nuestro pasaje, algunos de los religiosos incrédulos vienen a Jesús con una pregunta. Ahora, no hay nada malo con preguntas honestas, preguntas que se hacen para buscar la verdad, pero esta pregunta que hacen los religiosos falsos no era una pregunta honesta. No era una pregunta de curiosidad, sino era una pregunta con malas intenciones. Querían engañar o querían burlarse de Jesús de alguna forma. Pero Jesús no se queja, no se ofenda, sino usa el encuentro para no tan solo hablarles a ellos, a los religiosos falsos, y a enfrentarles a ellos con el problema de su corazón, sino también se aprovecha de la oportunidad de hablar a sus discípulos. De hecho, como muchas veces sucede cuando Jesús se enfrenta con religiosos falsos, las palabras que Él habla no solo son para los religiosos falsos, sino principalmente son para las otras personas que pudieran estar escuchando. Sus discípulos, la gente tal vez dudando que no sea un religioso falso, un rebelde a Dios, pero no han creído en Jesús aún, y nosotros hoy día. Creo que los eventos aquí podrían ser resumidos en una sola pregunta. ¿Crees en Dios? Hablando a los religiosos falsos, ¿crees en Dios? Hablando a la gente que aún no había hecho una decisión, una determinación acerca de Jesús, ¿crees en Dios? Y hablando directamente a los discípulos, los seguidores de Jesucristo, los cristianos de hoy día, ¿crees en Dios? Mateo capítulo 16, voy a leer del 1 hasta el versículo 12. La Biblia dice: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. ¡Hipócritas! ¿Que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podréis? La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. A veces hay que darse cuenta que no voy a poder decir nada más, así que chao nomás. Versículo 5. Y viniendo los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hablaban entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis? ¿Cómo es que no entendéis? ¿Crees en Dios o no? Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por esta advertencia para nosotros, esta flecha que señala directo a nuestro corazón. Señor, mientras que estudiamos este pasaje bajo el título ¿Crees en Dios?, sé que muchos, tal vez todos de los que están escuchando a mi voz, dicen, sí, yo creo en Dios. Pero Señor, espero que no contesten tan rápido, que no contesten sin primero examinar a su propia vida, su propio corazón a la luz de este pasaje, a la luz de su palabra, que la cruz sea nuestro guía, que tu palabra sea nuestra lámpara, que usted nos hable por medio de su palabra en este momento, por medio de su Espíritu, que nos cambie conforme a su imagen. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Este pasaje también se encuentra grabado en Marcos 8, del 9 al 21, y voy a hacer mención de algunos detalles que Marcos señala, que Mateo no señala, pero Mateo señala también otros pasajes o otros aspectos que Marcos capítulo 8 no señala. Por eso estamos aquí en Mateo capítulo 16. Pero aquí en este pasaje veo 4 verdades que nos ayudarán a contestar esta pregunta tan importante. ¿Crees en Dios? Primero entiendo que los religiosos falsos son más que incrédulos, son ignorantes. ¿Qué es lo que quiero decir acerca de eso? Lo que quiero decir es que muchas veces hay personas incrédulos que son ignorantes en el sentido de que nadie les ha presentado con la verdad. Nunca han examinado la verdad. Pero estos religiosos falsos han examinado la misma evidencia que tú y yo, y aún así eligieron creer que Jesús no es Dios. Sería igual a decir que, bueno, yo voy a examinar el clima y voy a decir, está lloviendo, cuando el sol está puesto y no está lloviendo. Y cualquier persona que simplemente examina la evidencia con una mente abierta, un corazón abierto, debería concluir, no está lloviendo. Pero los religiosos falsos, porque llegaban a examinar la evidencia con sus ideas ya preformadas, dicen, no está lloviendo. Perdón, está lloviendo cuando no está lloviendo. Dicen Jesús no es Dios cuando la evidencia es innegable que Jesús es Dios. De hecho, estos ignorantes, estos religiosos falsos, niegan la evidencia. En versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué otro señal necesitan? ¿Verdad? Es decir, vinieron a Jesús y dijeron, Jesús, si realmente eres Dios, denos evidencia del cielo. ¿Perdón? ¿No les he dado suficiente evidencia? Yo creo que está lloviendo. Convénceme de otra cosa. ¡Abre tus ojos! Mira la evidencia que ya está puesta. No necesitas más evidencia. Entienda conmigo que Jesús ya había hecho más de 20 milagros innegables hasta este punto en su ministerio público. Más de 20 milagros que son grabados. ¿Quién sabe cuántos otros milagros había hecho que no habían sido grabados para nosotros? Pero por seguro estos religiosos falsos, los fariseos, los saduceos, por seguro sabían de estos milagros. ¿Cuántas más señales necesitaban? Ahora nosotros podemos decir, bueno, yo no he visto los milagros, así que Dios, voy a creer en ti cuando veo un milagro. Por favor, ¿qué más evidencia necesitas? Ya tenemos la evidencia de la Biblia. Podemos examinarla, podemos saber que son 66 libros escritos por unos 40 autores distintos, cubriendo un periodo de tiempo de más de 1000 años. Pero aún así nunca se contradice, todo concuerda. ¿Por qué? Porque es evidencia innegable que esta Biblia no es un libro humano, sino es la misma palabra de Dios, inspirada por Dios mismo, dejada para nosotros, preservada, guardada para nosotros, para que nosotros pudiésemos entender que Jesús es Dios, que Dios es el creador del mundo, que Jesús es el único
¿Quién puede salvarnos? ¿Qué más evidencia necesitas? Examina la evidencia que está en tus manos. Si no tiene Biblia, ocupa el internet para buscar y leer la Biblia. Pero también si quiere una Biblia impresa y vive aquí cerca de nosotros en San Pedro de la Paz o en Cañete, le regalamos una Biblia. En mi oficina hay varias, de hecho más de 100 Biblias listas para regalar. Fácilmente se los regalo para que usted pueda examinar la evidencia innegable que Jesús es Dios, y que Jesús es el único que puede salvar. Tenemos la evidencia de la creación. Un genio no requiere ser un genio, examinar la evidencia de este mundo y concluir que alguien tenía que crear este mundo. El cuerpo humano es tan complejo, tan perfectamente coordinado. No puede ser por accidente, no puede ser por el proceso de evolución. Tiene que haber un creador. Y cualquier persona con su mente cabal puede examinar la evidencia y concluir, hay un creador. Examina la evidencia científica. Tenemos la evidencia del Mesías. Las profecías, podemos sacar cantidades distintas. Algunos han dicho más de 1000 profecías fueron escritas acerca del Mesías y fueron cumplidas en la vida de Jesús. Yo no puedo comprobar más de 1000, pero yo por seguro puedo examinar la Biblia y puedo comprobar 100 profecías, por lo menos, que han sido cumplidas con la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y sé que la evidencia es innegable. Cualquier persona que llega a la Biblia y examina la evidencia con una mente abierta, con un corazón abierto, tendrá que concluir que Jesús es Dios. Por lo tanto, los que examinan la evidencia y concluyen que Jesús no es Dios, son más que incrédulos, son ignorantes, tal como estos religiosos falsos. ¿Verdad? De hecho, más evidencia ya tenían. La evidencia de los milagros, la evidencia de la Biblia, la evidencia de la creación, la evidencia profética acerca de Jesús mismo. Más evidencia no les iba a convencer acerca de que Jesús era Dios. ¿Verdad? Jesús fácilmente, cuando ellos vinieron, denos un señal. Fácilmente Jesús pudo haber mandado fuego del cielo para matar a alguno de ellos si quisiera. Y tal vez, pero yo creo que no. No estarían convencidos aún. Más evidencia no les iba a convencer. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, el Antiguo Testamento específicamente, porque es todo lo que tenían en ese momento, pero para nosotros también el Nuevo Testamento, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero estas personas, los escribas y los saduceos, los fariseos y los saduceos, conocían las Escrituras muy bien. Las habían leído mínimo, 10, 20, tal vez 100 veces. Habían memorizado pasajes, tenían versículos grabados en sus casas, en algunos casos grabados en la misma ropa que llevaban, que portaban. Habían estudiado las Escrituras, o por lo menos leído las Escrituras tanto, pero aún así negaban la evidencia innegable de que Jesús es Dios. No tan solo niegan la evidencia, ignoran el razonamiento. Ellos podían observar personalmente que Jesús es Dios. Podían ver su vida, podían ver los milagros que hacía, podían ver la forma en que se portaba en público y en privado, si es que tuviesen oportunidad de examinarlo. Y el razonamiento sencillo, tendríamos que concluir que Jesús es Dios. Pero aún así siguieron obstinados, creyendo la mentira que sus buenas obras los llevarían al cielo. El razonamiento sencillo tendría que concluir, ese es Dios en la carne, lo que Él diga lo voy a hacer. Si Él dice que solo tengo que arrepentirme y creer en Él para ir al cielo, así es, porque eso es la verdad. Pero seguían obstinados creyendo que sus buenas obras les llevarían al cielo. Al final son necios por voluntad propia. La Biblia dice en Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ellos no dirían que no hay Dios, ellos dirían que Dios existe. Más que eso, ellos dirían que creen en Dios. Pero la forma en que viven sus vidas demuestra que creen que no hay Dios. Creen que ellos mismos o su religión o su forma religiosa es el Dios verdadero. Porque vino Dios en la carne, se presentó físicamente a ellos y lo rechazaron. Es decir, creemos en Dios. Bueno, aquí está Dios. No, en Él no creemos en Dios.
no creen en ningún otro Dios menos el Dios que ellos mismos habían creado en su propia mente, su propia imaginación. ¿Qué tal usted? Supongo que usted ha examinado la evidencia de la Biblia. Supongo que usted puede usar su razonamiento para concluir que la Biblia, que Dios es veraz y cada hombre mentiroso. ¿Sigues confiando en lo que te dijo un pastor o una iglesia? ¿O confiarás en Jesús y nadie más para la salvación de tu alma? Buena pregunta. ¿Crees en Dios o no? Si estás confiando en lo que tú has hecho o no has hecho para merecer el cielo, si tú estás dependiendo de tu forma de vivir, de tu pasado, de tu presente, de lo que sea, si estás confiando en lo que has hecho o lo que no has hecho para ir al cielo, entonces no crees en Dios. Eres igual de ignorante que estos religiosos falsos. Lo digo con todo amor, con toda preocupación para usted, porque hay mucha gente religiosa, tal como estos fariseos y saduceos. Mucha gente que ha vivido una vida tal vez moral en los ojos de los seres humanos, pero gente perdida que va rumbo al infierno, porque en vez de confiar y creer exclusivamente en el pago que Jesús hizo por sus pecados, siguen viviendo sus vidas creyendo en su religiosidad, si puedo decir esa palabra, su grado de ser religioso para llevarles al cielo. Y ningún hombre llegará al cielo por ser religioso. Los únicos que llegarán al cielo son los que se dieron cuenta que mi religión no sirve, mis buenas obras no sirven. Lo único que me dará oportunidad de ir al cielo es confiar en Jesús y solamente en Él. Veo no tan solo que los religiosos falsos son más que incrédulos, que son ignorantes. Veo también que la evidencia más importante acerca de Jesús es la resurrección. En versículo 3 Jesús les dijo: mas las señales de los tiempos no podéis, porque es que puedes examinar el clima y saber cómo va a ser el día mañana, pero no puedes examinar la evidencia innegable de que yo soy Dios y creer en mí. Más evidencia no les va a convencer, y eso es lo que dice en versículo 4. La generación perversa y adúltera. Estaba hablando de esta generación, la generación en que él vivía, pero también la generación de hoy día, ¿cierto? La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Guarde un dedo aquí en Mateo 16 y busque conmigo Mateo 12. Mateo 12. Versículos 39 y 40. La Biblia dice en Mateo 12, 39: pero él, Jesús, respondió y les dijo: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dado sino la señal del profeta Jonás. Lo mismo que acabamos de leer en Mateo 18, 4. Creo que 18, 4. Me equivoco. 16, 4, perdón. Pero el versículo 40, Mateo 12, 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, tal como Jonás, la señal del profeta Jonás, y la única señal que Jonás tenía es el hecho de que pasaba 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. No sé si vientre es la forma de decirlo, aquí dice vientre, sí, de la ballena, 3 días y 3 noches, y luego fue escupido sobre tierra para cumplir la misión que Dios le había dado. También Jesús iba a pasar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, podríamos decir, en la tumba, y después iba a ser resucitado, iba a salir de la tumba victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado, para así asegurar nuestra vida eterna por medio de su resurrección. El punto es que Jesús dice: mira, les he dado muchos señales, pero no necesitan ningún señal salvo el señal de la profeta Jonás, la resurrección. Ese señal aún no se había cumplido, pero Jesús, siendo Dios en la carne, sabía que ellos, aún después de ser testigos de la resurrección, aún así no iban a creer en Él. Muchos de esa generación, aún así, no iban a creer en Él. ¿Por qué? Porque era una generación perversa y adúltera. Tal vez por eso muchos dudosos de Dios critican al libro de Jonás. Porque Jonás, la señal de Jonás es la única señal que uno necesita para testificar que Jesús es Dios. Muchos dioses falsos han caminado en la tierra. Sus huesos hoy están en una tumba y sus almas están en el infierno.
no porque eran dioses falsos, sino porque rechazaron a Jesús. Algunos tal vez se sacrificaron por sus seguidores, tal vez murieron por sus seguidores, pero eso no les hizo nada. Eso no cambió el hecho de que son dioses falsos. Solo uno todavía vive. Y estamos hablando de Jesús. Y con ese acto de resucitar, de ahora tener vida eterna, bueno, siempre tenía vida eterna, pero para demostrar para nosotros que tiene vida eterna, nos justificó. Romanos 4:25, la Biblia dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Murió a causa de nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación, para poder declararnos a nosotros justos en los ojos de Dios. Con su resurrección nos liberó. Romanos 6, del 9 al 13, la Biblia dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y dijo en el versículo 9, ya no muere, así que vive por siempre. Así también vosotros, los cristianos, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, vuestro cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando Jesús resucitó, nos justificó, nos liberó del pecado. También nos salvó. Estamos hablando de sinónimos tal vez. 1 Corintios 15:17, la Biblia dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Pero usando una estructura gramática podemos cambiar esto y decir, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Entonces, como Cristo resucitó, mi fe no es vana. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, ya no estoy en mis pecados. Es decir, mi fe es válida. Mi fe, Dios me salvó por medio de mi fe. Ya no estoy en mis pecados, porque me sacó de ellos. Pero no tan solo nos salvó, nos vivificó. 1 Corintios 15:22, la Biblia dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. No todos, pero todos los cristianos. Todos los que estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 2:1, la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, Jesús, os dio vida. Jesús te justificó. ¿Sabe? Ningún otro puede justificarte. Ningún Dios falso, ningún pastor, ningún ser humano puede justificarte en los ojos de Dios. Ningún otro puede liberarte del pecado. Hay programas de autorreforma, pero proveen un alivio temporal. No te liberan del pecado de la forma en que Jesús puede librarte del pecado. Ningún otro puede salvarte. Ningún otro puede darte vida ahora y para siempre. Jesús es Dios, y la evidencia más innegable, más importante, es la evidencia de la resurrección. Ahora veo la tercera verdad en este pasaje en Mateo capítulo 16. La diferencia entre los religiosos falsos y los verdaderos seguidores de Jesucristo. La diferencia es la fe. Los discípulos aquí en versículo 8 tenían poca fe, mientras que los fariseos y los saduceos no tenían fe. Versículo 8, Jesús dijo, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? Así que tenemos separación entre los fariseos y los saduceos, los religiosos falsos, los que decían creer en Dios, pero no creían en Dios, habían rechazado a Dios, ellos no tenían fe. Los discípulos tenían fe, estaban siguiendo a Jesús. Yo creo, mi idea personal es que ya habían creído en Él para el pago de sus pecados. Ya eran hijos de Dios. Tenían poca fe, mientras que debían haber tenido mucha más fe. Voy a explicarme en un momento.
Poca fe es suficiente para ser salvo. En Hechos 16, versículo 30, el carcelero de Filipo pregunta a Pablo y Silas y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú no tienes que creer todo para poder ser salvo. Tú no tienes que creer que Dios creó al mundo en 6 días y descansó al séptimo día. Un punto aparte, estamos estudiando en nuestro estudio del miércoles interactivo por Google Meet, estamos estudiando los distintivos de una iglesia bíblica. Si usted no ha participado y quiere participar, escríbeme. Mándeme un mensaje para que le pueda enviar ese link cuando estamos listos para hacerlo los miércoles a las 9 horas chileno. Si alguno que está en otra parte del mundo quiere participar, también puede, no hay problema con eso. Pero ¿a dónde iba con todo esto? La semana que viene, si Dios permite, vamos a concluir nuestro estudio de los distintivos bautistas. Y la próxima semana vamos a luego empezar un estudio de nuestra posición doctrinal como una iglesia, para que podamos estar unidos en eso. Y esa posición doctrinal va a cubrir muchos temas distintos. Pero para ser salvo, uno no tiene que creer todo eso. Uno no tiene que creer que cada cristiano recibe el Espíritu Santo al momento de la conversión para poder ser salvo. Uno solo tiene que creer en Jesús, Dios le va a salvar y va a recibir el Espíritu Santo, créalo o no. Uno no tiene que creer en el rapto, en el arrebatamiento para poder ser salvo. Uno no tiene que entenderlo todo, no tiene que creerlo todo para ser salvo. Uno simplemente tiene que creer: yo soy pecador. Soy incapaz de salvarme, Jesús es el único camino al cielo, voy a creer en Él y solamente en Él, y Dios hará todo lo demás. Paso por paso, poco a poco, Dios le va a ir enseñando algunas cosas más con la intención de que usted le va a creer lo que Dios le enseña. Lo mismo con los discípulos, ya habían creído para su salvación, pero les faltaba mucho más. Había otros temas donde aún no habían creído, en algunos casos tal vez porque no se les había enseñado, en otros casos porque la fe no había crecido, no había llegado a ese punto donde debería llegar. No tenemos que creerlo todo para ser salvo. Poca fe es suficiente. Pero tampoco tenemos que entenderlo todo. En Juan 9, Jesús había sanado, había dado la vista a un hombre ciego desde su nacimiento, si no me equivoco. Y los judíos vienen a él para acusarle, para preguntarle, para interrogarle, podríamos decir. Y él responde en versículo 25, Juan 9, 25. Mas él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Es Jesús Dios? No lo sé, pero sé que confié en Él, Él pagó la deuda de mis pecados y ahora todo ha cambiado. No lo entiendo todo, no soy teólogo, pero gracias a Dios no tengo que entenderlo todo. No tengo que ser teólogo para poder ser hijo de Dios. Tengo que simplemente creer. Poca fe es suficiente para ser salvo. Pero poca fe nos hace ciegos a algunas cosas. Jesús dijo en versículo 8 de nuestro pasaje: hombres de poca fe. Versículo 9, ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántos canastos recogisteis? Versículo 11, ¿cómo es que no entendéis? Que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Poca fe nos hace ciegos a algunas cosas. Hace que no podemos entender algunas cosas. En Marcos 8, el mismo pasaje que leímos aquí en Mateo 16, Marcos 8, 17 y 18, la Biblia dice: y cuando Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discutís porque no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis. El punto es que a causa de su poca fe tenían endurecido vuestro corazón, su corazón. Teniendo poca fe, tenían ojos que no veían y oídos que no oían. A causa de su poca fe estaban ciegos a algunas verdades. Yo creo que hay cristianos, miembros de iglesias hoy día, que tienen corazones endurecidos, ojos que no ven y oídos que no oyen, a causa de su poca fe. Tienen fe para su salvación,
pero no tienen fe que Dios va a suplir para sus necesidades. No tienen fe que Dios es galardonador de los que le buscan, como la Biblia dice en Hebreos 11:6, si no me equivoco. Dicen, bueno, ahora que soy salvo voy a vivir mi vida como yo quiero. No tengo que poner atención a los puntos más finitos de la Biblia, no tengo que poner atención a la santidad personal, no tengo que poner atención a nada de eso. Me quedo en la casa, me conecto al internet y listo. Soy buen cristiano y Dios me va a cuidar. Teniendo poca fe, se endurece el corazón, se ciegan los ojos, se tapan los oídos. La solución entonces es enfocarte en la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú dices, ¿sabe, pastor? Es cierto, yo tengo poca fe, me he alejado de Dios, he dejado de poner atención a lo que Dios pide de mí. La solución, enfócate en la palabra de Dios. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía dal mortal. Que la cruz te guíe, que la Biblia te guíe. Por último, veo aquí en este pasaje una advertencia para los cristianos. Y esa advertencia es lo que Jesús relata del versículo 8 al versículo 12. Dijo primero en versículo... la advertencia más que nada en el versículo 11, no lo anoté en mis notas, perdón. Pero el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El punto aquí es una advertencia para los cristianos que nos guardemos de la levadura. La levadura es la doctrina. La doctrina significa lo que ha sido enseñado. Entonces podemos decir la levadura, o sea, la tradición. Si no me equivoco, aquí está en el versículo 12, que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Es decir, guárdate de la tradición, guárdate de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Al decir, guárdate de la doctrina, guárdate de la tradición. No creas en algo simplemente porque siempre has creído en eso, porque la religión siempre lo ha enseñado. No hagas algo simplemente porque siempre lo has hecho. Como conversamos el miércoles pasado en nuestro estudio entre semana, enfócate en lo que Dios dice en su palabra. No hagas algo simplemente porque el pastor así lo dijo. No hagas algo simplemente porque así lo has hecho. Hágalo porque sabes y estás convencido de que eso es lo que Dios quiere que hagas. Guárdate de la tradición. Guárdate de la tradición de los fariseos. La tradición de los fariseos eran las obras. Ellos eran legalistas. Se enfocaban en hacer esto y no hacer el otro, y así creían que iban a llegar al cielo. Cuando las obras no salvan. La Biblia dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado o salvado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Las obras no salvan. Te pregunto, si murieras hoy, ¿irías al cielo? ¿Sí o no? Si me dices sí, entonces ¿por qué? Piénsalo bien. ¿Por qué es que dices que, claro, si muriera hoy iría al cielo? Estaba conversando con una señorita en Brasil. De alguna forma encontró mis datos. Es pastor bautista, es misionero, ha de tener plata, así que le voy a llamar para pedirle plata. Decía ser cristiana. Después de que me contó toda su historia, me pidió plata y le dije que no puedo ayudarle, lo siento, esa ayuda económica debería venir por medio de una iglesia, no por medio de un individuo. Así lo ha establecido Dios. Ese es un punto aparte. Pero le dije, déjame preguntarte una cosa. Si murieras hoy, ¿irías al cielo? Sí, claro, yo iría al cielo. Siempre he ido a la iglesia, siempre he creído en Dios. Y me relató varias cosas de lo que había hecho ella. Y le dije, ¿sabes, señorita? Lo que tú has hecho no te va a salvar. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Punto final. Si eres salvo, no es por lo que has sido. No es por lo que has hecho. No es por lo que no has hecho, lo malo que no has hecho.
Si hoy murieras e irías al cielo es solamente porque has depositado tu fe en Jesús. Pero si tu explicación, si tu defensa es que, bueno, yo voy al cielo por lo que hice o por lo que no hice, nunca has depositado tu fe en Jesús. Y aún estás sin Él. Guárdate de la tradición de las obras de los fariseos. Las obras no nos completan tampoco. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, en Jesús, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Porque hay cristianos que depositaron su fe en Jesús para su salvación y luego dijeron, tengo que hacer todas estas obras para poder merecer la salvación, para poder asegurar mi salvación. Tampoco han creído en Él, en Jesús. Estoy completo en Él, la Biblia dice en Colosenses 2:10. La única obra que importa es la obra de Jesús. Filipenses 1:6, la Biblia dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La única obra, el que comenzó en vosotros la buena obra. La obra de Jesús cuando nos salvó. Es la obra de cambiarnos, de transformarnos a la imagen de su Hijo. Cuando nos salvó espiritualmente, nos hizo completos en Él. Pero hay una obra todavía de transformarnos, de llevarnos paso por paso en nuestro crecimiento espiritual, para que podamos ser hechos a la imagen de Él también aquí en la tierra. Guárdate de la tradición, guárdate de las obras, la tradición falsa de las obras. Guárdate de la tradición de los saduceos, dice en versículo 12, de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos eran escépticos, es decir, dudaban de Dios. Entonces, guárdate de las dudas. No me acuerdo, no creo que lo noté, pero lo leímos en nuestro estudio entre semanas, ¿verdad? Cuando Pablo dijo a Timoteo, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardarme seguro hasta el día. Es decir, estoy convencido y nosotros como hijos de Dios también deberíamos estar convencidos de eso. En Mateo 17, aquí estamos en Mateo 16, si quiere lo puede buscar en 17, los discípulos trajeron un endemoniado a Jesús. Y versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces viniendo los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Si dudas de Dios, nunca vas a lograr mucho por Dios. Guárdate de la tradición de los saduceos. Enfócate otra vez en la palabra de Dios y pide la ayuda de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también pide que Dios te ayude. Como el papá de un muchacho endemoniado en Marcos 9:24, que esta sea tu oración, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Yo creo en Jesús para mi salvación, pero sé que aún tengo muchas dudas. Ayuda mi incredulidad. Y luego en Marcos 8:15, el mismo pasaje que el que leímos en Mateo 16, la Biblia agrega un detalle más. Guárdate de la levadura de Herodes. Dice en Marcos 8:15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes, estamos hablando del mundo, estamos hablando yo creo del materialismo. No te enfoques tanto en lo material, no te enfoques tanto en ganar plata y vivir una vida de lujo aquí en la tierra. Enfócate en Dios y su voluntad para ti. Como Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente que tu mayor enfoque sea buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios suplirá por tus necesidades, si tú le pones a Él en primer lugar. Te pregunto de nuevo, ¿crees en Dios? Algunos hoy dudan, algunos tal vez dudan que Dios puede salvarte. Dudas tal vez de que Jesús es suficiente y que no tienes que hacer nada más para pagar la deuda de tus pecados. Pero déjame asegurarte, prometerte con la palabra de Dios, solo tienes que creer en Él. La Biblia dice otra vez en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sin otros requisitos, sin otras condiciones, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Mas el que es incrédulo al Hijo, el que cree que Jesús no es suficiente,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tal vez Jesús no es el único quien murió por ti, pero es el único quien resucitó por ti, y es el único quien puede salvarte. Otros que me están escuchando tal vez han creído para la salvación, pero han sido confundidos por la levadura, la tradición de las religiones falsas. Enfócate en la Biblia y lo que Dios dice en ella. Asegúrate de lo que crees está basada en la palabra de Dios. Otros han sido confundidos por la levadura de los fariseos. Dudan que Dios es capaz para guiarlos, para cuidarlos, para transformarlos a la imagen de su Hijo. Te digo que si Dios es capaz de salvarte, también es capaz de transformarte. Completará su obra en ti. Otros tal vez han quitado la mirada de Dios y ahora están llenos de la levadura de los saduceos. Dudan de la palabra de Dios o del poder de Dios. Si ese eres tú, te digo, quita tu mirada de esas fuentes mentirosas y ponla en el poder de Dios. Ponla en Dios. Él es capaz. No hay que dudar de Él. Y algunos tal vez están llenos de fe, pero han sido distraídos por la levadura de Herodes. Han sido distraídos por el materialismo del mundo. Si vives para las cosas, al final de tu vida tal vez tendrás muchas cosas, pero las perderás todas. Estudiamos en nuestro estudio entre semana, que un día el cristiano estará ante el tribunal de Cristo y nuestras obras serán probadas a fuego. Si tus obras han producido puro materialismo, será quemado, destruido. Serás salvo, pero tus obras destruidas. Pero el que ha vivido para Dios, el que ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, ese tendrá algo que permanece. Ese tendrá fruto que permanece para Dios. Creo que dentro de este resumen hemos descrito a cada persona. Creo que cada persona está sufriendo con al menos uno de estos temas. Hasta los discípulos estaban donde tú y yo estamos. Arrepiéntete. Pide que Dios te ayude en tu incredulidad, que te aumente la fe y vive por Él. Señor Padre, gracias una vez más por su palabra. Gracias por amarnos. Gracias por esta advertencia que encontramos en tu palabra, de guardarnos de los peligros que a la raíz de todos estos peligros es alejarnos de ti, quitar nuestra mirada en ti. Si estos discípulos que vieron los milagros, que pasaron tanto tiempo contigo, aún dudaban, aún no podían ver y entender, también nosotros podemos estar en el mismo lugar. Señor, si hay alguno que es incrédulo aún, que no ha creído que Jesús es suficiente, que Jesús es capaz, obra en sus vidas. Sálvales, enséñales la verdad para que puedan confiar en Jesús, depositar toda su fe en Él y ser salvos. Los que somos salvos, guíanos, transfórmanos. Ayúdanos a un día estar otra vez reunidos juntos, pero hoy día y cada día ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Los que tienen el himnario nuestro, les invito a buscar el himno número 79. El himno número 79 creo también es uno nuevo para nosotros, pero tiene un buen mensaje. Busca a Dios. Y busca no tirar la lámpara. Himno número 79, busca a Dios. Nuestra vida acabará cual las hojas. Nuestra vida acabará cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya. Busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor. Busca a Dios. Como
hasta entrar al vasto mar. Ven hacia la eternidad, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Mientras puede ser hallado, la Biblia dice, busca a Dios. Si puedo ayudarle en esa búsqueda, solo hay que escribirme, siempre estamos disponibles, bueno, menos cuando estoy dormido, pero aún así, si es urgente, si usted no puede dormir en la noche porque tiene dudas, llámame. Mi teléfono va en modo de no me molestes, pero llámame 2 veces y va a sonar. Así que sigue llamándome y siempre estoy dispuesto para conversar, para ayudarle a conocer a Dios. Un anuncio, tal vez no urgente, pero un anuncio que me da muchas ganas de compartirle. Yo estoy predicando el viernes para poder grabarlo, tener todo listo para el domingo. Pero recién me enteré de un documento que el gobierno emitió en cuanto a reglas para tener las reuniones religiosas. Ahora, lamentablemente, estamos entrando a cuarentena. Cuando me están escuchando, ya estamos en cuarentena en San Pedro de la Paz. Así que no podemos tener la reunión afuera como queríamos, como era nuestro deseo. Pero, según entiendo este documento que el gobierno emitió, cuando llegamos a estar en fase 3, en paso 3, que es lo que estábamos, ¿verdad? Podemos tener reuniones adentro hasta 25 personas, por fuera, al aire libre, hasta 50 personas. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias para nosotros, solo piden 1 metro entre cada persona. Antes las instrucciones que teníamos pedían 2 metros entre cada persona y cabíamos como 10 personas aquí en mi casa. Teniendo 1 metro entre persona, fácil cabemos 18. Yo creo tal vez podemos acomodar las sillas para acomodar hasta 20 personas en el mismo espacio que hemos estado usando. Bueno, todo el espacio, el living y el comedor. Pero también podemos ocupar el espacio justo atrás que tenemos encerrado, y ahí fácilmente cabemos otros 5 o 10 personas para llegar al máximo de 25 por dentro. Y si sobrepasamos 25, si está lloviendo, algunos pueden ir arriba, donde tenemos el televisor listo, tenemos otras sillas, tenemos divisiones. Creo que podemos caber tal vez unas 10 personas allá arriba. Y si no está lloviendo, tal vez prefieren estar afuera en el pasto. Tengo parlantes, no los he probado, pero antes de poder tener la reunión los voy a probar. Y pueden sentarse al aire libre y pueden participar igual, pueden escuchar igual, pueden cantar igual. Los vecinos no deberían molestarse. Si se molestan, ese es tema de ellos. Tenemos el derecho, tenemos la libertad, si estamos siguiendo las reglas, cierto, que el gobierno impone. Así que digo todo eso para decir que cuando salimos de esta cuarentena, en fase 2 solo podemos tener reuniones hasta 10 personas, si no me equivoco. Tengo que revisarlo porque tal vez podemos tener hasta 25 al aire libre. Si es así, vamos a tener la reunión al aire libre. Pero en fase 3, sin duda, podemos tener hasta 25 adentro, hasta 50 al aire libre. Y por lo tanto, vamos a regresar al registro normal, al orden, al hábito que antes teníamos de las reuniones a las 11 de la mañana, a las 18:30, a las 6:30 de la tarde. Y vamos a poner el letrero. Claro, cada uno tiene que venir con mascarilla. En cuanto a los himnarios, no vamos a compartir himnarios, así que cuando vienen les regalo uno, pueden escribir su nombre ahí y lo pueden llevar a la casa, y cuando vuelven trae el mismo himnario, ¿cierto? Cuando se van vamos a desinfectar los asientos entre reuniones para no estar compartiendo bichos entre reuniones. Yo estoy súper alegre de que tenemos ese permiso. Claro, vamos a cuidarnos. Claro, si no te sientes bien, quédate en la casa. Pero espero que tan pronto que podamos,
volveremos a reunirnos, todos estaremos aquí juntos para que podamos ser de ánimo mutuo, para que podamos seguir creciendo en la unidad de la fe y podemos animar a cada uno. Estamos orando especialmente por la hermana Rosita. Ella no puede participar electrónicamente y se ha sentido muy sola, y queremos ser de ayuda, de ánimo para ella, y espero que también para cada uno de nosotros. Gracias por su tiempo, no ocuparé nada más. Si puedo ayudarles, me avisan. Si no, nos vemos, espero el miércoles conectados por internet, y si no, hasta el siguiente domingo. Muchas gracias.